Es un programa para despertar y ver la realidad de las misiones en el mundo. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? Momentos de intercesión, minutos para reflexionar y deleitarte, alabando y adorando con canciones en otras lenguas. Pray for India, pray for India, pray for India. 60 minutos para dar un recorrido por el mundo con las noticias misioneras, invitados especiales, preguntas y enseñanza bíblica. Descubre cuál fue el plan de Dios desde el principio. Comprométete, apasionate con el tiempo de Dios para las naciones. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy las naciones. Qué bendición, realmente estamos contentos con lo que el Señor sigue haciendo ahora y estamos también decididos a seguir lo que Él nos manda y lo que Él está planeando para todos nosotros. Somos su iglesia, somos su gente, por eso tenemos que hacer lo que Él quiere. Por eso queremos saludar a todos nuestros hermanos y amigos aquí en Bolivia y en otras partes del mundo. Sí, muy buenos días para muchos. Buenas tardes para otros hermanos y muy buenas noches para otros que nos están escuchando en distintos países. Exactamente, hemos tenido la gran oportunidad de poder llegar y confirmar que hay gente escuchándonos en Camboya, por ejemplo, gente también de India, en el otro lado del mundo, y acá en el continente americano tenemos amigos en Canadá, en Estados Unidos, en Costa Rica, en México. Tenemos una tremenda audiencia con un grupo que se llaman precisamente CAMAD. Es un centro de entrenamiento de misioneros y ahí están también escuchándonos. Queremos decirles que Dios les sigue utilizando. Y más abajo en el sur, más abajo no sé si, pero en el sur... En la parte sur tenemos de Latinoamérica, de Sudamérica, mis hermanos, un saludo, un abrazo grande aquí a la distancia a nuestros hermanos en Argentina, propiamente en Mendoza. Un abrazo, mis estimados hermanos del grupo RAMP, misionero. Exactamente, RAMP, son una red de apoyo a los misioneros en potencia y estamos orando que muchos más se van a levantar, no solamente de Argentina, pero hay gente en el Perú que también saludamos a nuestra querida hermana Lobatón, allí nuestra hermana Milagros Lobatón, que está también teniendo un centro de entrenamiento de misioneros que acaban de comenzar y estamos seguros que Dios les utilizará también. El tiempo de Dios para las naciones es auspiciado por el Ministerio Misionero BAN, bendecidos alcanzando naciones. Mis hermanos, de verdad les decimos de todo corazón, muchísimas gracias por estar con nosotros, por permitirnos entrar en sus hogares a través de las ondas de la radio y también gracias por orar por BAN, gracias por orar por los distintos ministerios que tenemos con AITEC, el LACI, el SAMI, los enviadores a la misión global, tenemos también el CI. De verdad, muchísimas gracias porque es un tiempo para que la iglesia toda en un solo sentir estemos trabajando pues en la misión de Dios. Agradecidos también porque participaron en nuestra kermés. Hubo una gran cantidad de gente viniendo para degustar los platos de la India. Fueron, exquisitos, por supuesto, y estamos contentos de que también nos han estado ya diciendo cuándo será la siguiente vez. Sí. Estamos orando para que realmente todo eso se traduzca en lo que es precisamente la inversión en aquellos que Dios va a levantar para ir a las naciones, a los pueblos. Vamos a estar hablando de todo eso, pero tenemos que estar entrando en la presencia del Señor con la oración, aunque seguros que el Señor está aquí con nosotros también y con usted allá por medio de esta comunicación. Más el Señor quiere que le pidamos, que le intercedamos, como que cumplamos nuestro trabajo de iglesia de Dios, de pueblo del Señor, porque dice su palabra que somos una nación santa, un reino de sacerdotes que vamos a interceder entonces por lo que es la etnia no alcanzada del día, ¿verdad? Amén. Ante el Señor y su gran poder.
de ver. En el tiempo de Dios para las naciones, este es nuestro tiempo de intercesión. Bien, pues estos días hemos estado intercediendo por etnias que están dentro de la ventana 1040, propiamente India. Hoy no es la excepción. Miren, vamos a interceder por la etnia Memón. En realidad más son ellos, han nacido en Pakistán, pero se han establecido actualmente. Muchos de ellos están en India. La población de la etnia Memón son más de 500,000 de personas. El principal lenguaje que hablan entre ellos de las distintas que tienen es el Gujarati. La religión más grande a la cual ellos profesan es el Islam. Cristianos evangélicos que vivan en medio de ellos, familias de cristianos evangélicos que vivan en medio de ellos, no hay reportes. Por lo tanto, están con un estatus de no alcanzado. Tienen subgrupos que son 8. Miren, dice así: es raro cuando un nuevo país nace. Más raro todavía, un grupo étnico cuando obtiene créditos por la existencia del país. Es decir, Pakistán nació en 1947 y los Memons forjaron su supervivencia. Los Memons son empresarios, comerciantes, transportistas, importadores y exportadores. Durante siglos prosperaron económicamente, mientras que otros grupos musulmanes estaban luchando. A medida que Pakistán crecía en estabilidad, los Memons expandieron sus intercambios. Varios construyeron imperios internacionales. Siglos antes de la independencia de Pakistán, los Memons practicaban, la caridad y la participación social, donde quiera que migren. Establecían comités sociales y de bienestar, cualquier miembro de su grupo para que pueda pedir ayuda, asegurándose de no enfrentar la pobreza extrema como muchos de los otros grupos islámicos del sur de Asia. Pero, la agitación en Pakistán ha provocado que los Memons se sientan no deseados. Por lo tanto, ellos tuvieron que emigrar a India. Los Memons en su comercio internacional se encuentran, en ese... cuando ellos están, en el comercio, en un encuentro, en ferias, dice que se encuentran con seguidores de Cristo también que son comerciantes y empresarios, importadores o exportadores. Estos creyentes con los cuales ellos se encuentran, ¿mostrarán el Espíritu de Cristo? Este grupo étnico socialmente exclusivo, ¿aceptará amistades con creyentes cristianos? Debemos orar para que los seguidores de Cristo, involucrados en negocios internacionales, demuestren las prioridades del Dios de amor, el Dios de dioses. Muestren humildad, justicia y misericordia. Debemos interceder como iglesia para que los empresarios de los Memons encuentren revelaciones de Jesús y se vuelvan a Él. Debemos orar para que las escrituras, para el Memón en la India, porque muchos de ellos, casi la mayoría, ahora han establecido sus negocios, tienen grandes negocios en India y son musulmanes, están construyendo mezquitas en distintos lugares. Orar para que el Señor los encuentre, orar para que haya obreros, empresarios, comerciantes que puedan ir a esta etnia. Vamos a orar juntos. Hay muchos que se están uniendo. Sabemos que hay gente que está uniéndose en la oración a través de esta app. Y no solamente en Bolivia, pero hay en muchas partes del mundo en este momento orando por los Memón. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, unidos, sabiendo, Señor, que tú estás adelante de nosotros, Señor, como el Dios poderoso, interesado en las naciones.
Estoy seguro que tú ya estás, Señor, tocando la vida de mucha gente, Señor. Padre Celestial, mientras estamos orando, más de 1,045 personas orando, y nos juntamos, Señor, a estas personas. Nos juntamos, Señor, para pedirte que puedas tocar la vida de estas personas, que ellos no confíen en sus trabajos, ni en su dinero, ni en todo lo que tienen, Señor, sino que realmente puedan confiar en ti. Tú eres Dios y por eso oramos, Señor, para que tú puedas mostrarte a ellos, Señor, que puedas ser también misericordioso con esta gente, Señor, a pesar de que ellos han estado seguramente tratando de evitar creer o de evitar buscarte a ti, Señor, porque ellos tienen su religión y tratan de buscar estas cosas dentro de sus tradiciones. Sin embargo, Señor, tú siempre eres amoroso, tú siempre eres poderoso para mostrar tu misericordia con toda esa gente, Señor, que está dedicada al comercio o a la importación, que ellos entiendan que no hay nadie más con más autoridad que tú, oh Dios. Por eso, en el nombre de Jesucristo, Padre, pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, muchos memón, Señor, de esa etnia, ahí en el norte de India, Señor, en Gujarat, muchos de ellos, Señor, se conviertan a ti y comiencen a tener, Señor, un conocimiento pleno de tu nombre, de lo que tú haces, Señor. Pedimos en el nombre de Jesucristo también que hayan, Señor, obreros queriendo ir a bendecir a esta gente en Gujarat. Señor, es un lugar que tal vez, Señor, no he podido llegar, Señor, en este tiempo que estuve en India, pero, Señor, ha sido un tremendo tiempo, Señor, escuchar que hay gente también que está yendo a predicar el evangelio en esa zona. Son gente, Señor, que necesita de ti. Son pueblos, naciones que están, Señor, ansiosos de conocerte, porque, Señor, sé que hay ese vacío en su corazón que solamente tú puedes llenar. Padre, por eso pedimos que tú nos des, Señor, valentía, fuerzas y también, Señor, lo necesario para que bolivianos puedan ir, Señor, a testificar a los gujaratis, a los memón y a otros grupos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En Apocalipsis capítulo 13, versos 17 y 18 dice: soy rico y me he enriquecido y no necesito nada. Y no sabes que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y prendas blancas para que puedas vestirte, y que la vergüenza de tu desnudez no sea revelada, y ungüento para ungir tus ojos para que puedas ver. Mire, misionero, mire, esta es bien interesante esta parte que encontré. Dice: los memons en la India son muy respetados, prósperos en los negocios, filántropos, dice, de buen corazón, independientes y brillantes ejemplos para todos los que entran en contacto con ellos. Establecen, dice, programas de asistencia social donde sea que se encuentren en la India. Parecen, dice, que no necesitan nada. ¿Será cierto? Este grupo de personas no alcanzadas, dice, es 100% musulmán. Están dedicados a su religión. Debemos orar para que estas personas queridas, por quienes Jesucristo dio su vida, vean su desnudez ante Él y se inclinen en arrepentimiento, sumisión y agradecimiento al Dios que los ama infinitamente. Orar para que el Dios de la riqueza sea derrocado entre este pueblo, memón, y que sus familias y comunidades sean vencidas por sus abundantes riquezas de gracia, misericordia y verdad. Seguramente orando por estos grupos, y el Señor está haciendo algo. Yo sé que está haciendo algo, porque cuando oramos, hermanos, no tarda la respuesta del Señor. Y estoy seguro que hay gente siendo tocada para ir y para ser la luz que el Señor quiere que seamos entre esas naciones que faltan.
Esa es nuestra fe, ¿verdad? Esa es la fe, la certeza de lo que uno espera, de lo que uno no ve. Tenemos que tener esa convicción, mis hermanos, mi querida iglesia, de que Dios está oyendo, va a oír, está escuchando, está recogiendo el clamor de su iglesia, la sensibilidad de su iglesia, el amor para la misión de Dios. Por lo tanto, debemos ser nosotros también pacientes, ¿no? Debemos ser pues pacientes y esperar el tiempo de Dios. Él no se atarda ni se adelanta. Solamente Él llega en el momento exacto. Vamos a ir al tiempo de la enseñanza bíblica misionera con el misionero Job Vargas. Porque la palabra de Dios debe hacerse vida en nuestras vidas. Este es nuestro tiempo de enseñanza bíblica misionera. Acompáñanos. Un mensaje muy especial en el libro de Hechos, capítulo 4, a partir de lo que es la historia de este tremendo encuentro que tuvo un hombre que estaba a la puerta del templo pidiendo, y la verdad es que los discípulos se acercaron por allá y Pedro y Juan estaban yendo al templo y se encontraron con ese cojo de nacimiento que tenía más de 40 años. Algunos dicen que después de los 40 ya no se puede cambiar, pero este fue un cambio tremendo que tuvo justamente porque se encontró con gente como los apóstoles, la gente que había salido enviada por el Señor y ahora están seguros porque vino también el Espíritu Santo a confirmar que sus vidas podrían ser utilizadas para dar testimonio del Señor. Estos hombres, ya como Pedro y Juan, estaban llenos de poder. En realidad Pedro le dijo al cojo: no tengo plata ni oro. Posiblemente era porque estaba diciendo la verdad. No se trataba de tener dinero en efectivo o alguna riqueza para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero lo que tengo te doy. Y lo que tenía era el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Realmente es el Señor haciendo cosas increíbles. Estuvimos escuchando tremendos testimonios estos días de algunos misioneros que han ido hasta al otro lado del mundo, y fue verdad, es verdad, cuando nosotros nos decidimos a obedecer, el Señor hace cosas increíbles. Todavía recuerdo el tiempo cuando íbamos a llevar un equipo de jóvenes a la India en el 2007 y había un grupito pequeño tal vez, pero que dijo: yo quiero ir y queremos ir, pastor, para justamente ir a dar testimonio a esos jóvenes de India también, porque hay una gran cantidad. Yo les había dicho que la mitad de la población de India eran de menos de 20 años, es decir, 500 millones de jóvenes en ese país. Realmente era interesante y los jóvenes estaban desesperados de ir a compartir, pero ahora tenemos que juntar el dinero. ¿Y cómo lo hacemos? Estuvimos vendiendo por las iglesias algunos snacks indios y tuvimos que ir y hacer programas con varias iglesias. Un poco del dinero, tal vez nada, casi no era muy fuerte lo que pudimos conseguir. En realidad fue como apenas el principio, y bueno, estuvimos contentos con lo que el Señor daba, hasta que en un momento de eso, en una iglesia donde también fuimos a participar, nosotros nos quedamos hablando afuera del templo. Ahí estuvimos conversando, pensando en lo que el Señor va a hacer mientras estamos preparándonos, porque Él provee. Entonces se acercó un hombre, no sé si estaba en el culto, lo habíamos visto, creo era un hombre alto. Él estaba volviendo en realidad, porque ya habíamos estado como media hora fuera del templo, y él comenzó a acercarse. Lo vimos medio raro, era un hombre que estaba vestido con un abrigo, aunque no hacía mucho frío, pero estaba acercándose. Yo dije: ¿quién es este señor? Seguramente se va a acercar a pedirnos algo, porque parecía que tenía esa pinta. Sin embargo, él se acercó y dijo: mire, yo he escuchado, primera vez que he venido a esta iglesia, y he escuchado lo que ustedes van a hacer.
Yo le dije, sí, claro, estamos contentos de que Dios nos ha llamado para este trabajo. Entonces, él se me acercó y me dijo, mire, yo tengo aquí esto que estaba guardando para otro propósito, pero ahora estoy volviendo de allá de unas cuadras. Dios me ha hablado y me ha dicho que le dé a usted. Yo contento recibí en mi mano, estaba contento porque era un fajo, se notaba que era un sobre con un fajo de billetes, se notaba un poco gruesito, así que dije, gloria a Dios, por lo menos debe haber acá unos 1,000 bolivianos. Realmente estábamos contentos y los chicos también. Cuando él se fue y abrimos el sobre, eran $800. $800 que el Señor proveyó para ese viaje, porque habían chicos que estaban diciendo que no tenían, y realmente sabemos que Dios puede hacer las cosas sin plata ni oro, como dice Pedro. En ese momento Pedro había entendido que no se trataba de dinero, que más bien se necesitaba poder. Claro, una demostración de poder que solo el Espíritu Santo puede hacer. Entonces, miren, unos días antes o meses antes, seguramente los discípulos habían visto ya la mano del Señor, cuando en Marcos 6:37 se relata cuando Jesús les dijo, ustedes denles de comer. Y alguien de allá de entre los discípulos dijo, pero Señor, necesitamos 200. Y habían calculado cuánto necesitaban para dar de comer a la gente. En términos de dinero, muchas personas son muy avispadas, de gente que ya está dispuesta a calcular. Sin embargo, cuando se trató de encontrarse con ese cojo y Pedro revisó sus bolsillos y no había nada de dinero en ellos, no había plata ni oro, pero había el poder de Dios para levantar al hombre. Era un hombre que 40 años y más había estado allí, pero el hombre estaba siendo transformado ahora, cambiado totalmente. Se nota que Pedro y Juan empezaron a predicar como Jesús dijo, dando ellos lo que tenían. No está el Señor esperando que tú tengas ahorrado en el banco. Tienes que empezar a dar lo que tienes, y si es solamente poder que el Señor te ha dado, compártelo. Tienes que llevar a las comunidades, a las selvas, a los lugares donde Dios te ha dicho lo que tienes, y ahí el Señor va a utilizar eso y lo va a multiplicar. Así que piensa, querido hermano, querida hermana, piensa que Dios, si te está llamando, puede ser una persona que va a estar experimentando ese poder glorioso que Dios tiene. Ellos fueron perseguidos por aquello. En el capítulo 4 de Hechos se relata cómo los maltrataron por causa de esa predicación. Es como cuando nosotros contamos ayer, y realmente me tocó mucho el recordar aquel momento en que los Steine fueron muertos por esa turba en Orissa en el año 99. Estuvimos allá en India y nos rodearon después los policías que vinieron a mi casa diciendo, ustedes los misioneros sabemos que están haciendo un trabajo aquí, ayudan a la gente. Este hombre solo ayudaba a los leprosos, pero igual lo mataron, lo encerraron en su jeep y lo quemaron vivo junto a sus 2 hijos. Puede ser que haya un peligro, puede ser que haya cualquier situación, pero cuando estás haciendo la voluntad de Dios, no te importa, y no importa si hay situaciones terribles, pero es el hecho de que tú vas a compartir, y hay gente que por tu predicación y por tu testimonio va a ver la luz del Evangelio, la luz que Cristo es, y va a poder ser salvo. Eso es lo que importa. Es también cierto que ellos fueron amenazados muchas veces para no continuar y callar, pero al final ellos decidieron obedecer a Dios y no a los hombres. La Biblia claramente lo expresa y dice, es mejor obedecer a Dios y no a los hombres. Nosotros como iglesia debemos acostumbrarnos a eso mismo, es decir, recibir el poder, no quedarnos de brazos cruzados, comenzar a predicar, aunque hay dificultades. Lo único que hay que hacer es obedecer a Dios y ver lo que Dios va a hacer en medio de nuestra gente, en medio de la gente que vamos a ser enviados, porque Dios está haciéndolo. Es verdad que el Señor está esperando que tú y yo seamos obedientes. Es lo único que Él quiere. Es mejor la obediencia antes que los sacrificios. Así dice su palabra. Que el Señor nos ayude a obedecer.
Agradecemos a Dios de todo corazón porque habló a su iglesia. Me habló a mí. Me habló a usted. Amén. Vamos a tener una alabanza que es en el idioma gujarati. Estamos orando por esas personas, ¿no? Esta vez por la etnia de los Memón. Ahora vamos a ir a una alabanza en ese mismo idioma. Cima Internacional 2020. Solo una vida. Solo una vida. El Congreso de Movilización Misionera Juvenil más grande del continente iberoamericano. 6 días junto a 90 oradores internacionales. Achit Fernando, Alex San Pedro, Andrew Scott,
Jesús Londoño, Joshua Bogunyoko, Yacir Eric, Vishal Mangalvadi. 120 prácticas en todo el mundo. Rusia, Tailandia, Mali, Senegal, India, Nepal, Haití y muchos lugares en el continente iberoamericano. Programa paralelo para pastores y líderes. 40 organizaciones internacionales. Del 10 al 16 de febrero de 2020. Santiago de Chile. Espacio Riesgo. Inscripciones abiertas. Para más información ingresa a movida-medionet.com. Cima Internacional 2020. Solo una vida. En el tiempo de Dios para las naciones, este es un buen tiempo para compartir con nuestros invitados especiales. Después de esa preciosa alabanza, mi querida iglesia, pues tenemos hoy la oportunidad y gracias, mi estimada hermana Carmen, ya estuvo con nosotros en algunas oportunidades, por aceptar la invitación, por aceptar pues venir aquí al programa El Tiempo de Dios para las Naciones. Hermana Carmen, hemos estado, en todo caso, usted ha estado trabajando mucho, porque cuando se mueve ITEC, se mueve todo, van. Compártanos. Sí, hermano, una alegría para mí estar otra vez aquí en la frecuencia y saludar a todos los hermanos, a los oyentes de la radio. Uh-huh. Sí, nos hemos estado moviendo mucho, ¿no? El Señor ha estado obrando a través de nosotros. Últimamente hemos estado yendo a la selva, hacia los Tipnis, ¿no? Tuvieron ya 2 viajes, ¿verdad? Sí, más. Ya, bueno, al menos este mes, Álvaro. Este mes, sí. Fuimos primero a Ushbe este mes, ¿no? ¿Ya? Ushbe es una comunidad chimán ¿Ya? que está en el medio de la selva, ¿no? Que pertenece ya al departamento de Beni. San Ignacio de Moxos más específicamente, ¿no? Ahí están los chimanes, más allá están los yuracarés, los trinitarios, entonces son etnias que están diseminadas ahí, ¿no? Son pequeñas, viven en chozas pequeñas, ¿no? Precarias y todo eso, pero gracias a Dios podemos llegar a ellos y por lo menos 2 días estar con ellos y bendecirlos, ¿no? Con diferentes áreas habilidades que el Señor nos da. Comparte esas habilidades porque hay más de muchos hermanos, hermanas que están escuchando que pues quisieran ser parte de ello. Compártanos, por favor, con qué tipo de personas van, con qué tipo de oficios y habilidades están yendo. Amén. Estamos yendo primero el tema médico, ¿no? Ahora hay escasez de médicos. No hay. He estado buscando quién vaya, pero todavía no hay, ¿no? Pero hemos ido un equipo de dentistas. Como 4 dentistas y han ido 2 peluqueras, ¿no? Para las cuales la fila es larguísima, ¿no? Luego han ido ayudantes, también han ido hermanas, ¿no? Que son de otras áreas, por ejemplo, una es comunicadora social, otra es psicóloga, pero han ido a poner las manos. Si hay que lavar instrumentos, hay que lavar. Si hay que organizar a la gente, etcétera. Entonces necesitamos mucha ayuda, ¿no? Como equipo, ¿no? Y contarle también que ha ido un solo varón. Todas éramos mujeres. Cuando no, las hermanas siempre. Ganamos en todo. Alguien dijo por ahí, cuando Dios quiere encomendarle una responsabilidad bien grande, importante, siempre las de las mujeres. Bueno, para que nos toque a los varones. Ya. Sí, están invitados todos los varones, ¿no? A servir a este tipo de servicios. Amén. Dar un poquito de su tiempo y lo que saben hacer para bendecir a otros, y el Señor se va a ocupar de sus propias necesidades, ¿no? Porque a veces estamos enfrascados en lo que nosotros queremos, ¿no? Quiero lograr esto, quiero hacer esto, pero mientras nosotros servimos, el Señor trabaja para nosotros, ¿no? Entonces no hay que esforzarse tanto, solo servirle con gozo y alegría, Señor. Y hablando de ello, el segundo viaje fue reciente. Reciente. Compártanos, sí, por favor, ¿dónde fueron? El segundo viaje fue a una comunidad un poco más grande que se llama Oromomo. Oromomo, ya. Oromomo del Secure se llama porque está a orillas del río Secure, ¿no? Bien. Ahí hay más gente, y contarles también que ahí ya, hace años no llegó el evangelio todavía, pero ya hace como unos 3 años ya llegó el evangelio. Amén. Ya se fundó una iglesia, hay un pastor de ahí, de la misma etnia, ¿no? Un pastor de la Tito, misma etnia. sí, salido de ahí. Ajá.
Dice que el pastor era de niño, escuchaba a alguien, llegaba alguien al pueblo, un evangelista llegaba a evangelizar y no tenía dónde alojarse, se alojaba en su casa y le compartía, dice el evangelio, a su papá de él, ¿no? Pero el niño está sentadito allá lejos y él escuchaba todo. Y él es ahora el pastor de la iglesia de Oromón, ¿no? Que en realidad él fue el que se ha convertido y se ha consagrado para el Señor. La gloria, qué tremendo, qué tremendo. Sí. Compártanos algunas anécdotas que han tenido en este viaje a Oromón. Bueno, había 3 hermanas que han ido por primera vez, ¿no? Entonces ellas, todo era nuevo para ellas, claro, ¿no? Y lo primero que vieron al entrar al Pawichi, donde nos íbamos a dejar nuestras cosas, miraron al techo y vieron los murciélagos. Y una de ellas creo que le vio cara a cara, ¿no? Y gritó, dijo, no, yo no voy a estar, no voy a quedarme aquí. ¿No? Y cosas así nuevas para ellas, ¿no? Claro. Y dice, cuando llegó la noche también, después de haber trabajado todo, y una de ellas dice, todo está oscuro, no se ve nada, porque ya no hay luz, ¿no? Y estamos con linternas. Entonces dice ella, ¿y ahora dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a ir? ¿No? Estaban preocupadas. Pero yo digo, prendan sus linternas, vamos a caminar allá. Caminamos todos en grupito, ¿no? Ya. Llegamos al Pawichi y dice, ¿pero aquí dónde vamos a...? Pero tenemos que armar las carpas, les digo. Ay, no, ¿acaso no estaban ya hechas? Y cosas así, ¿no? Y prácticamente hay que hacerlo todo nosotros, los que vamos, ¿no? Los que estamos en el equipo, sí hay que armar carpas, desarmar, hay que buscar a alguien de la comunidad si nos lo puede hacer cocer un poco de arroz, de lo que llevamos, ¿no? Entonces todas esas cosas tenemos que coordinar bien. De aquí nos llevamos también algunos refrigerios, agua, etcétera, porque el agua que consumen allá es del río y está turbia, ¿no? Entonces no es potable, digamos, claro, ¿no? Entonces, detalles, hermano, ¿no? Pero para los que van por primera vez, todo es, desde la entrada ya es impactante, ¿no? Bajas de la avioneta y ya está, el clima es tibio, ¿no? Te envuelven los mosquitos, te dan vueltas, etcétera, etcétera. Es otro panorama, ¿no? Pero es muy lindo el lugar, el paisaje, etcétera. Y la gente que nos espera ansiosa, ¿no? Anhelando recibir esa ayuda que no tienen, porque le cuento que allá no hay médicos, no hay peor dentistas, ¿no? A veces nos esperan, tardamos más de un año en volver a la comunidad y en ese lapso les ha dolido su muela, han tomado hierbas, lo que han podido y nadie más ha ido a verles, ¿no? En las comunidades, pero no han venido o no han salido. Para salir ellos de ahí tienen que ir en una canoa por 7 días hasta llegar a San Ignacio. Puro río, día y noche, ¿no? Entonces bien difícil es el acceso para ellos, para los comunarios salir de ese lugar, ¿no? Entonces gracias damos a Dios que provee unas avionetas de una misión, entonces que nos llevan y nos traen también. Entonces tenemos esa facilidad para llegar a esos lugares, ¿no? De otro modo no habría caso de llegar. Son lugares realmente remotos, ¿no? remotos y yo digo olvidados hasta por nuestras iglesias, ¿no? Porque desconocemos aunque existen, ¿no? Y las hermanas que iban decían, pero nunca he escuchado desde dónde estamos y quiénes son, no sabían, ¿no? Nunca habían escuchado. Entonces tal vez también los hermanos de las iglesias hemos dado por obvio que hay 36 etnias en nuestro país, pero ni siquiera sabemos qué nombres tienen ni dónde están ubicados, ¿no? Entonces animo a la iglesia también a orar por estas etnias, que gracias a Dios está llegando el evangelio. Amén. Ahorita hay unas 4 hermanas que están ahí de misioneras de diferentes iglesias. ¿4 hermanas? Sí, están 4 hermanas que viven en medio de ellos. ¿Podemos saber los nombres de las hermanas? Una es Verónica, que es dentista. Amén. ¿No? Que recién fue ella. La otra es Elizabeth, ¿no? Y Elizabeth nos comentaba que, bueno, su iglesia no le quiso apoyar para que vaya, ¿no? Y estaba ella triste. Y ella pensó justo en la palabra que estaba compartiendo el pastor Job, dice, yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres, y Dios me está llamando a los chimanes. Y su pastor le había dicho, si vas a los yuracares te podemos apoyar. Pero ella dijo, Dios puso ese amor por los chimanes, y lloró y hasta que se decidió salir,
¿no? Y ella nos pidió oración, Amén. nos pidió que la respaldáramos en oración para que Dios provea también todo lo que Claro. necesita y que ella siga trabajando, ¿no? Ella enseña a los niños, hace horas felices, predica a los jóvenes. En ese lugar hay muchos jóvenes, adolescentes, entonces hay harto trabajo para hacer, ¿no? Y para varones, para que disipulen a los varoncitos, ¿no? A los adolescentes, a los jovencitos. Entonces están buscando siervos varones también que vayan allá a disipularles. Es increíble a veces cómo Dios permite. Mire, por ejemplo, Aite, que está llegando a través de las herramientas que Dios va proveyendo. Nuevamente, hermana Carmen, por favor, repite el nombre de las misioneras que están allá. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda orar de manera fiel, leal, porque la oración tiene poder. Dios nunca desoye las oraciones. Y usted más adelante va a compartir algo muy lindo que nos estaba compartiendo extra micrófonos. Los nombres de las misioneras, por favor. Las misioneras son Judith. Ya, Judith. Una es Judith, otra es Verónica, Elizabeth, y está Heiling, que es una gringuita, que está dispuesta a aprender chimán. Y ya está hablando palabras, y ya estaba traduciendo para nosotros algunas palabras de los pacientes, ¿no? Ella tiene esa disciplina de va a aprender chimán, se ha puesto una meta, un tiempo, entonces con eso está ella, y quiere quedarse en los chimanes. Imagínense, viniendo de otro país, ella es jovencita, ¿no? Y dice, tengo este llamado a esta etnia, y el Señor le había hablado específicamente, ¿no? Entonces, ellas son las mujeres valientes, yo les digo, que están en plena selva ante todas las circunstancias, ¿no? Valientes, porque allá el clima ya es una lucha, ¿no? Factor, un claro. factor. Luego está el idioma que tienen que aprender, la alimentación, que tienen que tener cuidado al prepararse ellas mismas, etcétera. ¿No? Pero está así, Dios los sostiene ahí y están avanzando, están trabajando con mujeres, enseñándoles a tejer, ¿no? Cosa que no saben allá las mujeres, ¿no? Entonces les enseñan tejidos, les dan clases a las mamás, a los niños, a los varones aparte, etcétera. Entonces la iglesia está activa en Oromo. Mire, qué tremendo. Mire, por la cuestión del horario vamos a entrar antes de entrar a la segunda parte, donde usted nos va a compartir algo que Dios está haciendo ya con su vida, con lo que usted dijo, Dios nunca se olvida de las promesas. Mire, qué cosas más preciosas, y esto nos va a hacer realmente refrescante para muchos de nosotros que tenemos a veces la duda, no, se olvidó de lo que yo pensé o de lo que yo quería. Bueno, eso es justamente lo que iba a decir, que el Señor está pendiente de todo lo que está en nuestro corazón, y Él quiere darnos precisamente, si nos acercamos y vivimos para Él en obediencia, pues todo lo que anhela en nuestro corazón. Y bueno, estamos aquí para adorar al Señor. Vamos a adorarle con nuestra lengua aymara. Entonces, en Aymara. Amén. Sarna kaway ka,
Cima Internacional 2020. Solo una vida. Solo una vida. El Congreso de Movilización Misionera Juvenil más grande del continente iberoamericano. 6 días junto a 90 oradores internacionales. Achit Fernando, Alex San Pedro, Andrew Scott, Jesús Londoño, Joshua Bokunyoko, Yacir Eric, Vishal Mangalvadi. 120 prácticas en todo el mundo. Rusia, Tailandia, Mali, Senegal, India, Nepal, Haití y muchos lugares en el continente iberoamericano. Programa paralelo para pastores y líderes. 40 organizaciones internacionales. Del 10 al 16 de febrero de 2020. Santiago de Chile. Espacio Riesgo. Inscripciones abiertas. Para más información ingresa a movida-medionet.com. Cima Internacional 2020. Solo una vida. Bueno, qué tremendo escuchar nuestras canciones con nuestros idiomas nativos. Aquí en Bolivia todavía se está practicando mucho eso y gracias a Dios estamos escuchando también palabras y, bueno, canciones, y seguramente pronto vamos a escuchar canciones en Chimán también, ¿no? Porque, bueno, aquí estamos contentos con algunas noticias. Carmen, puedes ya darnos algunas noticias, algunas cosas que el Señor te está dando estos días. Sabemos que Dios va a estar obrando por tu vida, por el instrumento que eres, y no te preocupes, Dios estará seguramente bendiciendo tu casa, tu familia, tu nación, y gracias a Dios porque va a ser también todo en sus manos. Carmen. Amén, pastor. Bueno, darles una noticia, ¿no? Que para mí es llena, la recibo con mucho gozo y alegría, pues Dios ha abierto las puertas para ir, quedarme más tiempo allá en las etnias del Beni, ¿no? Voy a estar sirviendo en el barco hospital del Samaritan Purs, que es un ministerio que trabaja a las orillas del río Mamoré. Entonces, este barco va en una comunidad cada día. Y al ¿Cada mes, día? Sí, y al mes sale por 2 semanas, o sea, como 14 comunidades va a alcanzar, ¿no? Ujú. Y dice que al año llegan a alcanzar 90 comunidades, está programado para que lleguen, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo hacen, hermana Carmen? Bueno, el énfasis principal es el evangelismo. Amén. De este barco, ¿no? Ya para cuando nos entrevistan es todo Biblia, nos preguntan, ¿no? O sea, es Biblia, sí. Ujú. Examen de Biblia prácticamente, porque se va a hacer, o sea, el énfasis principal es el evangelismo, el discipulado de las almas, ¿no? Y pues secundariamente se llega con salud para la gente, ¿no? Dice que esperan en los puertos los pacientes, los enfermitos, entonces el barco se estaciona, ¿no? Ahí, y empieza la gente a subir y a ser atendida, ¿no? O sea, los pueblos, las comunidades y o tribus de allá saben ya de este barco que viene. Sí, y esperan, ¿no? Saben ya que el barco va a llegar a su puerto y todos van a esperar ese día. Entonces, ahí yo voy a estar sirviendo, ¿no? Como con la habilidad que Dios me ha dado. Amén. de ser odontóloga, ¿no? Porque Dios nos da habilidades y talentos a cada uno, y Dios nos ha creado con diferentes habilidades, ¿no? Y tenemos que ponerlas a disposición del Señor, porque si las disponemos, el Señor va a aumentar más a eso, ¿no? Como la parábola de los talentos, ¿no es cierto? Si usamos, el Señor va a añadir más, pero si dejamos ahí nomás, ¿no? O para nosotros nomás, entonces no vamos a avanzar en el reino de Dios, ¿no? Tienes razón, y la verdad es que yo veo que también ha tenido que haber un proceso ahí para hacer decisiones, y estamos contentos, Carmen, contigo, porque realmente pensamos que la gente de van tiene que ser pues dispuesta a ir, ¿no? Porque hemos dicho, ¿van o no van? Ahora, la cosa es que también siento que tú tuviste alguna especie de decisión que hacer, ¿verdad? Porque estabas pasando por un tipo de prueba, pero el Señor te dio algo, como una confirmación, ¿verdad? Sí, bueno, a manera de testimonio les comento de que estuve delicada de la espalda, ¿no? Por mucho tiempo. Y llegó un día en que me pidieron tomografías, tuve que ir al doctor y dicen, tengo 2 hernias de disco en la columna vertebral.
Entonces yo orando al Señor le digo un día que ya estaba dolorida y cansada, le digo, Señor, así como estoy ahorita dolorida todo, no te puedo servir. Si realmente, Señor, es tu voluntad que siga sirviendo, que siga estando en la brecha, entonces te pido que pongas tu mano de sanidad, ¿no? Y Dios ahí me permitió contactarme con los hermanos Ronald y Danielita. Los ¿no? hermanos, saludos a ellos que nos están y a través escuchando. de ellos el Señor, no sé, acomodó mi columna, cosa que estuve completamente normal. Amén, Ajá, sí. Amén. Y al día siguiente que pasó eso, me mandó un mensaje esta misionera para que vaya al barco hospital. Entonces, como una respuesta del Señor, ¿no? No, tú vas a seguir sirviéndome, me dijo el Amén. Señor. Gloria ¿no? a Dios. Y yo voy a obrar en tu vida porque hay cosas todavía que tengo que hacer a través de ti. No puedo dejar pasar lo que dijo la hermana hermana Carmen, hermana Carmen, extra micrófonos, de que usted ya pidió más antes, hace varios años atrás, sobre Sí. esto. Bueno, hace varios años que estoy yendo a las selvas, en estos Bien. viajes esporádicos, ¿no? Ujú. Y un día escuché que hay un barco hospital que se queda más tiempo y yo anhelé en mi corazón, yo quisiera estar ahí para llegar a más gente, etcétera. Pero hace años fue. Pero Dios no se olvida de los anhelos de nuestro corazón, ¿no? Y esto me llega como respuesta a eso, ¿no? En cuanto la hermana se comunicó conmigo, eso me vino y me transporté, ¿no? A ese tiempo en que al Señor le había presentado mi Pedido, anhelo. claro. Ajá. Entonces fue como respuesta del Señor. Y animarles a los hermanos que Dios no olvida nuestros anhelos más íntimos, tal vez con Él, personales que tenemos, ¿no? Porque la comunicación tiene que ser primero vertical con el Señor, Amén. íntima. Amén. Y de ahí va a venir la bendición horizontal que vamos a dar a los hermanos. Amén. Si no hay comunicación vertical, entonces no vamos a tener nada que dar. Exacto. Yo siempre hago énfasis de eso, ¿no? Para ir a este barco he estado orando mucho, ¿no? Para estar segurísima de que el Señor me está llamando allá y que Él mismo me va a dar fuerzas para hacer esta tarea. Mis hermanos, es increíble cómo Dios obra, pero creo que estamos de acuerdo, Él es en realidad es en su tiempo, ¿verdad? El tiempo de Dios, no es nuestro tiempo. Él sabe cuándo, cómo, en el momento exacto. Mire, hermana Carmen, hago una invitación nuevamente, de verdad. Hay varios hermanos que nos están escuchando y también en otros países que están escuchando, que busquen a un lugar para poder ser parte, para poder servir, para poder poner sus talentos al servicio de Dios. Haga la invitación, hermana Carmen. Sí, animo a toda la comunidad cristiana. Amén. No, en los años, nosotros los humanos nos ponemos límites a veces, Sí. ¿no? Nos dicen, no, esta edad yo ya no puedo, pero para Dios no hay edades, no hay límites. Él puede hacer lo que quiere, por algo es soberano en nuestras vidas, ¿no? Y Él puede usarnos en el tiempo perfecto de Dios. Entonces les animo a ponerse a disposición del Señor. Pongan a disposición sus habilidades, lo que saben hacer. El Señor va a usar esos recursos que ustedes le van a entregar. Dile al Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies. No tienes que buscar a nadie más, como dice esa alabanza, ¿no? Aquí estoy yo. Díganle, hermanos, les animo a todos los jóvenes, mayores, niños que están escuchando el programa, que para Dios no hay nada difícil ni imposible. Amén. Aún las hermanas que están delicadas de salud, tal vez Sí. puede levantarlas el Señor y usarlas en donde menos piensen, ¿no? Entonces les animo a que se unan a este tipo de equipos que están saliendo a los pueblos, saliendo de las iglesias a bendecir a los demás, ¿no? La idea es salir y bendecir para que el Señor se glorifique, ¿no? Porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y Él nunca nos va a desamparar, Él nunca nos va a dejar. Amén, Él ha prometido, yo estaré con ustedes todos los días, dice, ¿no? Y algo clave también que dice en Mateo 28, dice que de Él es el poder, ¿no ves? Y por tanto yo les envío, dice, pero Él tiene el poder. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Hermana Carmen, nos vamos a despedir, una de su despedida.
Amén. Me despido de toda la audiencia de la radio, bendiciendo sus vidas, ¿no? Y que el Señor cumpla sus propósitos en sus vidas, que nosotros también seamos obedientes a Él, porque cuando obedecemos el Señor se complace, está feliz con nuestras vidas, ¿no? Dios te bendiga, Carmen. Muchísimas gracias. Y gracias al Señor que todavía estamos viendo las cosas hacerse. Estamos solamente para terminar y decirles que del 3 al 5 de octubre tendremos en Sucre un encuentro regional de evangelismo y misiones. Estaremos yendo con un representativo de BAN para hacer un stand allá, pero también para animar a mucha gente del sur de Bolivia para que hagan lo mismo, que sean gente del Señor haciendo la misión de Dios. Nos despedimos, Hugo. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a todos los hermanos en todas partes, que el Señor les siga utilizando y que sean para su gloria y honra. Y que Dios bendiga a la Iglesia Latina. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? El tiempo de Dios para las naciones. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Los esperamos en nuestro próximo programa. Las naciones conozcan